7:46 de la mañana le damos la bienvenida al abogado Ramiro Rivera, analista político, exdiputado y ex vicepresidente del Congreso Nacional. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Bueno, escuchábamos hace poco, ¿no? Ya esta semana es crucial para los diálogos que han mantenido durante casi 90 días gobierno y movimientos indígenas con discursos distintos para el gobierno, poniendo sobre la mesa los acuerdos alcanzados, pero para los movimientos indígenas con un peso mayor quizás los desacuerdos, aquellas cosas que no lograron. ¿Cuál pudiera ser el resultado, cree usted, al final? Bueno, me parece que en principio no hay democracia sin diálogo. Uno de los problemas que tenemos en el Ecuador en nuestra cultura política es dar más acento a la confrontación, a la bronca, a la pelea, a excluirnos, a destruirnos. Este diálogo fue posible luego de un segundo estallido e incendio que le costó al Ecuador más de $1.000 millones. El diálogo por sí solo no es malo. Lo malo es creer que el señor Issa y el movimiento indígena, que son muy importantes pero que representan a menos del 7% de lo que es el país, crean que su agenda tiene que ser la agenda de todo el Ecuador. Hay que conversar con los señores indígenas, hay que conversar con los estudiantes, hay que conversar con los sectores laborales, hay que conversar con el sector empresarial, hay que conversar con todos aquellos sujetos que forman parte de la vida nacional y de la lógica de una democracia. Pero es un diálogo con condiciones, así empezó, y también con un fantasma de nuevas movilizaciones, porque ya desde los movimientos indígenas han dicho, nos vamos a reunir en una asamblea este mes, donde presentaremos todo lo logrado y lo que no, y tomaremos decisiones. A veces se parece a aquel ciudadano indemne que tiene que dialogar en base a la amenaza del interlocutor, y eso no es bueno. Yo creo que lamentablemente el señor Issa tiene una deformación. Él es un político, él tiene un proyecto político, él no es un líder social que de manera genuina le preocupe los problemas sociales. A él le preocupa sacar tajada de todo, le interesa la crispación del conflicto, porque muy probablemente él estará peleando la candidatura presidencial del movimiento indígena en el 25. Esa es la verdad. Entonces es un interlocutor político o una agenda política y no un líder social al que le preocupe, reitero, de manera genuina el problema estructural de los pueblos campesinos. Hablando de diálogo, doctor, hay unas mesas mixtas entre el gobierno y la Asamblea Nacional. Hay un acuerdo previo ya para el tema de la ley de inversiones, pero al mismo tiempo los asambleístas buscan cosas, no sé si para desestabilizar, no sé si para hacer justicia. El tema de los 103 votos para declarar que el presidente no ha cumplido con el plan de gobierno. Ahí hay una, para el gobierno digo, ¿no? Hay una clara intención de desestabilizar. Yo creo que siempre los congresos, Milton, estarán en el ojo del huracán. Siempre la opinión pública en cada coyuntura criticará a ese parlamento como el peor de la vida. Pero no es menos cierto que si hay un parlamento que se ha empobrecido en medio de la mediocridad, en medio de la demagogia, en medio de una política de la irresponsabilidad, es mayoritariamente, con excepciones por cierto, la actual Asamblea. No se olvide que intentaron defenestrarle al presidente creando la famosa crisis de conmoción interna. No se olvide el segundo intento de destitución que terminó con 80 votos. Acuérdese de los 4 votos que se robaron en definitiva. Eso da cuenta de la condición moral del Parlamento. Y ahora estas mesas de diálogo. Yo no sé, yo no creo que tengan que ser o deban ser fructíferas. Lo ideal sería que haya una mesa de diálogo donde los parlamentarios entiendan que el Ecuador tiene un problema. Que tiene un problema económico, un problema de empleo, un problema de falta de inversión, un problema de inseguridad, un problema de delincuencia. Pero daría la impresión que para el Parlamento el enemigo no es la pobreza, no es la desocupación, ni es el narcotráfico. Parecería que el enemigo es el gobierno al que hay que destruirlo. Y eso es absolutamente penoso. ¿Cómo puede usted creer que haya transparencia
y buena voluntad en un diálogo cuando ve usted un parlamento donde 103 votos dicen que el presidente no ha cumplido su plan de gobierno, cuando ese presidente no llega ni se acerca siquiera al 50% del tiempo en el cual se supone deberán implementar su plan de gobierno. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo el gobierno responde a la Asamblea ante esta votación diciendo, verán que tengo el 148 de la Constitución, la muerte cruzada? Y ese es digamos, un anuncio de siempre del presidente. Un anuncio que además no lo usa y no sabemos si es que lo va a usar. Fíjese, ese es el estado de incertidumbre y probablemente tenga que ver con el hecho de que si hay un problema del gobierno, es un problema de no concebir en su justa objetividad la complejidad del manejo político. La política es compleja, la politiquería, el dispendio, la retórica y la demagogia es fácil. Pero una estrategia política de un gobierno se va imprimiendo, se va tejiendo, va incrementando usted la credibilidad y la legitimidad cuando tiene personas que conocen el manejo político del Estado. Y aquí hay que tener conciencia que lamentable y de manera deplorable esa es la gran debilidad del gobierno. El no tener una estrategia política y el no tener una claridad política. El mismo manejo de la consulta popular, la misma instrumentación de la muerte cruzada. Pero para cualquier principiante en política se supone que esos recursos son armas que usted tiene cuando tiene un buen prestigio y un buen estado de credibilidad, una buena salud política. Y esa buena salud política el gobierno no la tiene. Difícilmente creo yo que recurrirá a la muerte cruzada porque sabe que pueden morir los dos bandos. Es decir, en una muerte cruzada es altamente probable de que si el presidente se lanza y se postula nuevamente a la presidencia, a pesar de que gobierne con decretos ejecutivos, de pronto no recibe el favor de los electores. Ahora, pero sin embargo, ya un referéndum está, o el proceso de ir a un referéndum está en camino, no a esta consulta, está en manos de la Corte Constitucional, pero el marco de las fiestas de Guayaquil fue el escenario para que el presidente pidiera ese apoyo a esa consulta, justificando que es la herramienta que se necesita para poder combatir la delincuencia y el crimen organizado, sobre todo, ¿no?, que hoy impera en el país. ¿Esta campaña que él ha iniciado pudiera dar el resultado que espera el gobierno de aquí hasta que vayamos a las urnas? La tragedia de la política ecuatoriana es que no todos los actores apuntan a los problemas esenciales de la democracia. En este momento la democracia está asediada, está sitiada, está herida por las bandas criminales, el delito transnacional y el narcotráfico. Esperemos que la Corte Constitucional emita el dictamen previo para que en realidad haya la consulta. Y quizá hagamos lo posible para que la consulta sea un gran debate nacional donde la gente no tenga que pronunciarse a favor o en contra del gobierno, sino a favor de la extradición, a favor del cuidado de la naturaleza, a favor de la disminución del número de asambleístas. Y si el presidente se anima a incorporar una pregunta donde digamos que las elecciones legislativas sean en la segunda vuelta, le estamos ayudando al Ecuador en la gobernabilidad, al menos desde el futuro próximo del próximo gobierno. Quizá haya certidumbre, pero muchos meses el gobierno ha tenido actitudes dubitativas, recelosas, no claras, no contundentes, que lleva todavía la duda de los ecuatorianos. Pero muchas veces ese elector vota más bien por quien propone, en respaldo a quien propone esa consulta. ¿El gobierno va por el camino correcto para lograr esas adhesiones en caso de que el voto se dé más bien por eso y no por el contenido en sí de la misma consulta? Bueno, yo llegaría a decir que la peor amenaza para que no gane la consulta es el gobierno. Y le puede parecer contradictorio. Es que a veces al gobierno le falta inteligencia política, le falta manejo, le falta habilidad, le falta contundencia, le falta mensaje. Y el secreto será llevar el debate de estos contenidos a la gente, a la ciudadanía. Si tenemos conciencia de que en este momento la mayor amenaza para el Ecuador es el narcotráfico, entonces preguntas en materia de seguridad, en materia de extradición, en materia de complementariedad de la acción de las Fuerzas Armadas
con la Policía Nacional son contenidos que ameritan ser debatidos y ser valorados porque son convenientes para el objetivo del Estado. Vamos a ver qué pasa. Gracias, doctor Ramiro Rivera, por habernos acompañado hoy y hecho este análisis importante de la situación actual de la política del Ecuador. Buen día. Gracias, buenos días. 7:56, vamos a terminar y ya vienen las noticias locales enseguida, Liz. Que tengan todos un buen día.